cantamos que hable el Señor, así que creo que es el anhelo de nuestro corazón, que Dios pueda hablar en esta mañana. Cuando cantamos, cuando abrimos la reunión para compartir la palabra de Dios, ya queremos que Dios nos hable. Y el Señor, anhelamos que Él nos siga hablando. Como hoy es un día en el cual nos vamos a quedar a compartir comida, ¿no? Comida física, ahora está la comida espiritual. Aprovechamos estos momentos para hablar acerca de la familia. Siempre estamos en familia, siempre pasamos este tiempo con la gran familia de la fe. Somos una gran familia de la fe. Y como hay toda familia, nos queremos, nos peleamos, nos arreglamos, ¿no? Estamos siempre poniendo al Señor adelante. Y yo creo que una de las cosas que debemos enfatizar también, y que la iglesia tiene que ser la voz que va adelante en esta sociedad, es tener un concepto claro de lo que hoy le está ocurriendo a la familia. Por eso quiero que podamos pensar, en primer lugar, yo voy a leer un texto de la Escritura para poner en el contexto sobre cuál es el problema de la familia de hoy, de la sociedad de hoy, de las personas, de los padres, las madres, los hijos, y cómo Dios obra y cómo Dios en realidad planificó todo esto desde el principio. Y a su vez cómo Dios nos da una salida a toda esta problemática que hoy nos toca vivir como familia. Ahí en Juan capítulo 8, si ustedes me acompañan, versículo 44, yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas, una versión que no cambia mucho, pero utiliza algunos términos interesantes. Dice Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús le estaba diciendo a los religiosos, ellos ya estaban entrando en confrontación con Jesús y ahora Él los expone a ellos y les dice palabras muy duras. Dice ahí, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Siempre el hombre ha querido sacar de sus planes a Dios. Eso no es ninguna novedad. Siempre ha querido sacar de la ecuación de su vida a Dios. Siempre ha querido no considerar en sus caminos al Dios del universo y al Creador. Aquel que crea y diseña cada día un día diferente, para que nosotros podamos mirar que por medio de la creación existe un Dios. Pero el hombre anda tras sus propias cosas, sus propios deseos, sus propios intereses, sus propios proyectos, y no tiene en cuenta a Dios. Y bien lo describe, creo que el salmista en el Salmo 53:1, cuando dice que el necio, el insensato, dice en su corazón, ha dicho en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, aquel que es insensato, que no piensa, no existe Dios, con todas las evidencias que hay, desde la creación hasta la manifestación inclusive de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Y entonces busca hacer las cosas como mejor le parece y quiere andar a su manera. ¿Se acuerdan que hay una vieja canción para aquellos que han escuchado viejos temas que se llama... Ahí está, Ariel, a mi manera, enseguida salió a la luz. Y es esa canción que se sigue interpretando, a mi manera. Y la interpretación de cantantes de todas las naciones, los intérpretes de todas las naciones han cantado esa canción en muchos idiomas. Y cuando yo estaba mirando esto y miraba la palabra y decía, claro, ahí está, el hombre siempre quiere sacar a Dios, el hombre no quiere y quiere vivir a su manera, y enseguida me vino esa canción. No está en la Biblia, pero hay muchos escritos, pero esta canción creo que refleja un poco lo que pensamos y vivimos nosotros como hombres caídos, como naturaleza caída que no quiere saber nada de Dios. Que no quiere saber nada de Dios. Por eso el pecado ha arruinado todo también. Y cuando leía con atención, hasta me dio risa porque muestra lo mañoso y lo caprichoso que podemos ser, como personas grandes inclusive.
Y anoté algunas estrofas de esta canción. La canción está ahí completa, no la vamos ni a leer ni a cantar, por supuesto, mucho menos. Pero fíjense que la canción, y esto es a modo de introducción nomás, el autor o el intérprete de la canción dice que él espera un final. Dice, el fin se acerca ya y lo voy a esperar serenamente, ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás frontera, jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante, corté solo una flor y lo mejor de cada instante viajé y disfruté. No sé si más que otro cualquiera, si bien todo fue a mi manera. Sigue, dice que lloró, ahí. O tal vez reí, dice gané, o tal vez perdí, sé que fui feliz. Qué contradicción, ¿no? Que si lloré, también amé, puedo seguir hasta el final a mi manera. Quizás también dudé, dice, cuando ya más me divertía, quizás desprecié aquello que no comprendía, hoy sé que firme fui, que afronté ser como era, así logré, pero a mi manera. ¿Por qué sabrás, dice, que un hombre al fin conocerá por su vivir? No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Y a mí también me dio risa, a mí mucha risa, porque así vive el hombre y muere a su manera, siempre buscando sacar a Dios. Lo hace, pero no a la manera de Dios. Y es así, como se frustra, vienen las tristezas, vienen los lamentos, y no tiene una esperanza eterna. No hay una esperanza eterna, sino a la manera de su naturaleza caída. Organiza creyendo que Él mismo es su amo y Señor. Es el amo y Señor de su vida. Y es un vil esclavo del pecado, porque como Jesús dice acá, le dijo a los religiosos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es esclavo del pecado y tiene una naturaleza caída. Pero yo creo que no sé si nos hemos preguntado alguna vez, o cuándo es esto, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo que el hombre quita a Dios de la ecuación? ¿Siempre fue así? ¿Siempre fue todo a su manera? ¿Desde cuándo es que el hombre desea oponerse a los planes de Dios? ¿Y quién es su enemigo? Si Jesús dice acá que el padre de aquel que no tiene al Señor tiene un padre y se llama el diablo. Entonces, lo que deseo argumentar en esta mañana es reconocer, en primer lugar, el plan perfecto de Dios, el diseño original desde el comienzo, y saber señalar al adversario. Saber que si vamos a hablar de la familia, tenemos que saber que estamos en una época crítica. No porque hoy sea crítica, sino porque ya viene siendo crítica. La familia viene como en un tobogán deslizándose cada vez peor, perdiendo los valores y quitando cada vez más a Dios de su lugar, queriendo quitar a Dios de su lugar. Pero Dios sigue estando en el mismo lugar, en su trono. A Él nadie lo puede mover. Él siempre va a ser Dios. Y Él va a hacer las cosas a su manera. Y que nosotros podamos regresar al modelo de Dios con certeza, pero convicción de la palabra de Dios. Entonces creo que cuando hablamos de la familia, tenemos que saber que la familia está bajo ataque. La familia está bajo ataque. Y lo que a veces erramos, que creemos que nuestro adversario es mi esposa que me lleva a la contra, o mi esposo que no me entiende, o mis hijos que son unos rebeldes. Bueno, todo eso puede ser verdad, pero el problema es que no es mi enemigo. Hay un enemigo en el cual poner la mirada y los cañones para apuntarle a él y tratar de que no se salga con las suyas y prosperen sus planes y sus artimañas para destruir a la familia. Entonces vamos a comenzar. ¿Y dónde comenzamos? En Génesis. Vamos ahí a Génesis, por favor. Génesis, no lo vamos a leer todo desde la creación, pero podemos ir viendo que según el texto de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice que el diablo es un homicida desde el principio. Entonces acá está poniendo un tiempo, un espacio. Entonces tenemos que ir al principio, tenemos que ir a Génesis. Pero luego dice que él quiere cumplir sus propios deseos.
Dice también Juan que no se mantiene en la verdad, que no hay verdad en él, habla mentira, su naturaleza es mentirosa y es padre de mentira. Pero vamos a ir a ese tiempo específico, desde el principio. Las palabras de Jesús se refieren al momento de la caída en el cual Satanás tentó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y vamos a ver ahí cuando en Génesis capítulo 3, versículo 1, dice que ahí estaba la serpiente. Era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Versículo 5, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Es un relato triste, porque el hombre no fue creado para esconderse de la presencia de Dios. Pero ahora ellos habían hecho algo, habían errado, habían pecado, y ahora ellos se tenían que esconder de la presencia de Dios. Ahora, ¿ese fue el plan de Dios desde el principio? No. Génesis capítulo 1, si uno lee ahí Génesis capítulo 1, capítulo 2, vemos que ahí hay un plan de Dios y hay una mejor creación. El plan de Dios, que Él crea al hombre, le da dominio sobre los animales, los bendice Dios. Si ustedes notan ahí en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice el Señor, y los bendijo Dios, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgarla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Pero Dios los bendijo. Era una situación perfecta, una mejor situación. Les da comida, les da un lugar precioso donde estar, donde el Señor se manifiesta en Génesis 2:4, dice que estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Cuando está poniendo esa palabra, el Señor Dios le está diciendo a su creación, a toda su creación, y aún al hombre y a la mujer, yo soy el Señor. Y yo soy el Dios relacional, que me quiero relacionar con ustedes. Yo soy ese Dios que me voy a manifestar a ustedes, que van a sentir mi presencia, que van a tener comunión conmigo directamente, continuamente. Yo soy ese Dios relacional. Por eso Él dice, utiliza las palabras ahí, Jehová Dios o el Señor Dios. Ahora, si notamos en Génesis, vemos que la familia es atacada desde el principio. En el jardín del Edén comenzaron los primeros ataques del diablo contra la palabra de Dios. Notamos ahí, si ustedes notaron en el capítulo 3 que leímos, fíjense que viene Satanás, viene ahí la serpiente astuta, viene y dice que el Señor Dios que dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún huerto o de ningún árbol que está en el huerto. Fíjense que ahí enseguida comienza el primer ataque del enemigo a la palabra de Dios. Porque ahí está diciendo, Dios dijo, es verdad, Dios dijo. Pero viene como con una intriga, con que con Dios dijo eso.
Así que Dios te dijo eso. Y la mujer le responde correctamente, porque lo que la mujer le responde es lo que está escrito en Génesis capítulo 2, versículo 16. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Es verdad, Dios le dijo eso. Y la mujer que repite lo mismo que Dios le dice. La mujer le respondió, en el versículo 2 del capítulo 3 dice, le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no dijimos nosotros, no dijo mi esposo, ha dicho Dios, no comerás de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Puso en duda la palabra de Dios y ahora quiere torcer y cambiar la palabra de Dios. Ese es el plan del diablo desde el principio. Engañar, torciendo la palabra de Dios, cambiando la palabra de Dios, alejando al hombre de Dios, alejando al hombre del Dios que hizo los cielos y la tierra. Ahora estos ataques del diablo contra la palabra de Dios afectaron directamente a la institución del matrimonio y el fruto del matrimonio creado por Dios, la familia. ¿Pero por qué? Porque en Génesis también ahí, capítulo 3, versículo 4, le está diciendo la serpiente: haz esto porque no van a morir. Ni vos ni tu esposo, ni los que Dios dijo que vos tenés que engendrar y llenar la tierra y que ustedes puedan estar también educando en el caso de los hijos, de estar llevándolos a conocer a Dios. Ahora el ataque de él no es contra la mujer, el ataque de él es a lo que Dios creó, a su creación, pero en principal lugar a los primeros hombres que Dios creó, al hombre y a la mujer. Y entonces ahí Satanás les está engañando, pero ahora uno dice, el diálogo ese es entre Satanás y la mujer. ¿Dónde está el hombre? Bueno, versículo 6. Dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Ilustra un pastor esta gráfica. Dice: Eva comió del fruto, pero Adán le bajó la rama. Estaba bajándole la rama para que ella agarre del fruto, porque él estaba ahí. Él estaba ahí, él estaba viendo todo eso. Y él tenía que ser su cuidador, y él tenía que ser su protector. Y Dios había creado a la mujer y al hombre, pero en el versículo 18 del capítulo 2, Dios le dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Ahora, esta mujer tenía que ser una buena ayuda para el hombre. Pero ahora este hombre tenía que cuidar a esa mujer, porque el versículo 44 dice del capítulo 2: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Adán sabía que todo lo que su esposa haga le iba a afectar directamente a él. Adán sabía, o Eva sabía, que todo lo que ella haga también iba a afectar a su esposo. Y hoy pasa lo mismo. Todo lo que hagamos, si estamos casados, va a afectar a mi esposa o va a afectar a tu esposo. Por lo tanto, ese plan de Dios perfecto, ahora Satanás lo destruye. Ahora Satanás lo ataca. Ahora crea una confrontación entre el hombre y la mujer. Y ahora comienzan los problemas. El marido no protegió a su esposa, que era vulnerable, y ahí vemos cómo el veneno mortal del pecado entró al mundo. Por eso su fruto amargo apareció en la primera generación. El primer hijo mayor en la historia asesinó al primer hermano menor, porque ya se pasa el pecado por toda la generación, desde nuestros primeros padres. Y el diablo sigue hasta hoy librando una guerra sin tregua contra la familia.
Cuando nosotros empezamos a poner nuestra mirada en volver al estándar de Dios, al diseño de Dios, a Génesis, cuando volvemos ahí a ver cómo Dios creó todas las cosas, cómo Dios hizo al hombre, a la mujer, la institución del matrimonio, hermanos, tengan por seguro y prepárense porque va a venir la guerra, va a venir la batalla, van a venir los conflictos. Cuando las mujeres se disponen a ser mujeres que quieren servir a Dios y agradar a Dios sobre todas las cosas, ser mujeres respetuosas en sus casas, apoyando a sus maridos, pónganse la armadura porque Satanás les va a sacudir de todos lados. Y a los hombres también, prepárense porque estamos metiéndonos en problemas, pero queremos ser fieles a Dios. Por eso es necesario reconocer a nuestro adversario. ¿Por qué hay un ataque incesante contra la familia en la actualidad entonces? ¿Es porque el diablo no le gusta el amor y la comunión de la familia? ¿No le gusta que tomemos mate junto con mi esposa? ¿Que vea una peli con mi hijo? ¿Que nos tratemos bien? ¿No discutamos en la cena? Principalmente no es eso, sino por lo siguiente. Y creo que acá viene mi convicción por medio de la palabra. Yo creo que Satanás odia el Evangelio. Satanás odia el Evangelio. El odio es contra el Evangelio. El diablo odia a la familia porque odia el Evangelio de Jesucristo. Un Evangelio que el hombre abraza, que la mujer abraza, va a dar todos los resultados de una vida piadosa. Por lo tanto, Satanás no va a tratar de apagar el fuego por arriba, va a tratar de ir al núcleo de la cuestión. Y va a decir, el problema es que esta familia abrazó el Evangelio de Cristo. Y entonces hay que atacar hacia ahí. Por eso él quiere ver matrimonios estropeados, un marido sin amor y egoísta, y que declara una fe de amor y sin amor y en mentiras, y constantemente atacando a la familia, porque sabe que si voltea a una familia, puede llegar a estropear una iglesia. Por lo tanto, las esposas, los esposos, tenemos la responsabilidad de estar volviendo al Evangelio, volviendo a ver aquello en el cual el Señor quiere que nosotros pongamos la atención y la vista siempre. Que nosotros podamos ver que el diablo está en misión, empeñado en destruir la gloria de Dios. Cuando Génesis capítulo 3 se pone acá a hablar Satanás con la mujer, es porque él no es que tiene algo contra la mujer y el hombre, él tiene algo contra Dios. Siempre es su enemigo. Siempre tiene algo, y con todo lo que Dios crea, con todo lo que Dios crea, sea la creación natural, sea una vida por nacer, sea un niño pequeño, sea un anciano, Satanás quiere destruir. Por eso Jesús dijo, Él es padre de mentiras, Él vino para matar también, para robar y destruir, como viene el ladrón, Él viene de esa manera. Ahora Satanás quiere atacar la gloria de Dios, el reino de Dios, donde quiera que exista. Por eso apunta al blanco más importante, que es el Evangelio. Es su objetivo principal, porque revela la simiente de la mujer. El Evangelio revela la simiente de la mujer. De la mujer va a nacer el Salvador. Versículo 15 del capítulo 3 de Génesis. Yo les recomiendo, creo que toda la Escritura, toda la palabra de Dios, ahí está el argumento, está todo en Génesis capítulo 1, 2 y 3. Pero Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, hermanos, leímos hasta el versículo 8. El hombre se esconde. Del versículo 9 al 14 hay un pedido de explicación de Dios a los participantes que están acá. A la serpiente, a la mujer y al hombre. ¿Y qué hay? Excusas. Excusas. El único que no responde ahí es la serpiente. Porque tiene una misión específica. Es el diablo. ¿Y qué le va a preguntar Dios? ¿Por qué pecaste? ¿Te gusta pecar? Sí, obvio. Es Satanás, el padre de mentira, es su tarea. Pero al hombre y a la mujer comienza a preguntarle y ellos responden. ¿Y con qué responden? Con muchas excusas. La mujer dice,
El hombre, perdón. Fíjense que el pedido de explicación va primero al hombre. El pedido de explicación va primero al hombre. Esto quiere decir, varones, que Dios nos va a pedir cuentas por nuestra familia. Al primero que va a tomar es al hombre. Y es al que Dios también está viendo. No desliga a la mujer de toda la tarea que tiene que hacer y ser ayuda idónea. Pero dice el versículo 12, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera. Desde ahí que tenemos problemas. ¿Por quién es la culpa de las cosas que pasan en mi casa? Culpa de mi esposa. Y claro, ya es la naturaleza. Y es por tu culpa, ¿no? Y por el otro, por otra culpa. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Claro, van de un lado para otro y es nuestra naturaleza. ¿Quién rompió esto? No sé, nadie lo hizo. Y ahí está, acá está la respuesta. Génesis capítulo 3. Ahora el Señor empieza ya a decir lo que le corresponde a cada uno. Y lo que le dice acá, ahí está, a la serpiente. En primer lugar, le habla a la serpiente terrenal como animal, que le dice que él se va a arrastrar y todo lo que va a hacer. Pero en el versículo 15 le dice a esa serpiente espiritual, le dice, voy a poner enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. ¿Cuál era la simiente que iban a hacer? Cristo. De la mujer viene el Salvador. De esa simiente va a venir aquel que va a salvar al mundo de ahora esa relación rota que había quedado con Dios. Y para la serpiente hay un juicio final. Dice, él te herirá en la cabeza, te va a aplastar la cabeza, te va a aplastar la cabeza. Por eso, la simiente, Satanás y los incrédulos, que son también llamados hijos del diablo. Todo el que nace, nace en pecado. Esa simiente que nace en pecado a partir del pecado de nuestros primeros padres. Pero ahora va a nacer otra simiente que va a vencer el pecado y que va a aplastar a Satanás. Ahora en esto podemos ver que hay tragedia, hay juicio de Dios. Nos pesa este texto de Génesis, capítulo 3. Pero hermanos, hay gracia a Dios. Hay amor de Dios. Porque el versículo 15, ahí está. Ahí está el Evangelio, ahí está la gracia de Dios. Ahí está nuestro Salvador. Ahí está la respuesta de Dios al hombre pecador. Qué verdad enfocada podemos ver también respecto a la familia, que la iglesia es más saludable cuando prospera la vida familiar bíblica. Deseamos ver matrimonios que estén enfocados en la Escritura. Y el mundo es bendecido cuando los padres de familia asumen su rol y su posesión de pastor en la familia. Así como la iglesia de Cristo es la columna y el fundamento de la verdad, la familia bíblica puede ser una salvaguarda bíblica del Evangelio, donde el Evangelio de Cristo es exaltado, donde el Evangelio de Cristo es predicado, y un campo bendecido y fértil para la evangelización. Por eso es bueno la familia. También la verdad del Evangelio se demuestra por la estructura misma del Evangelio. Por este motivo, por estos factores, no nos sorprende que el diablo odie esos designios y esos propósitos de Dios. Porque cuando Dios pone el ejemplo de Cristo como el esposo, el diablo odia esa palabra. Odia esa imagen, porque la odió desde el principio, por eso la atacó desde el principio. Y hoy la sigue atacando, y odia los designios y el propósito de Dios para las familias. Ahora, ¿cuál es la estrategia de Satanás? Esto es para que nosotros podamos tener en mente dónde es que Satanás va a atacar. Bueno, creo que de acuerdo a los argumentos de Génesis capítulo 3, sabemos que lo primero que Satanás ataca es a la familia. Satanás no va a atacar primordialmente a alguien que predique, se pare acá y predique el Evangelio. Sí, hay ataques, hay muchos ataques, pero el objetivo de Dios es la familia.
es la familia. Que ninguna familia glorifique a Dios. Por eso la estrategia de Satanás es provocar un genocidio generacional. Satanás quiere destruir las familias cristianas porque son un conducto de la bendición de Dios a muchas generaciones. Satanás aplaude cuando ve a los chicos acá pasar a aprender la palabra de Dios, cuando se memorizan los textos y cuando esa palabra transforma y cambia sus vidas y sus corazones, y ahora esos hijos deciden ser obedientes a los padres porque Dios le dice. No, Satanás odia eso. Y como odia eso, va a atacar a estos niños, va a atacar a tus hijos, nos va a atacar a nosotros, va a atacar a nuestros hijos, los quiere destruir, los quiere destruir. Recuerdo varios tipos de exterminio que en la historia de la humanidad se llevaron a cabo, pero creo que el más conocido, o al menos de los últimos tiempos, por 1930-33, es el que organizó sistemáticamente el régimen nazi. Ese fue un genocidio muy grande. El régimen nazi y sus colaboradores hicieron una persecución y el asesinato sistemático y burocrático, organizado y auspiciado por un Estado que exterminó a 6 millones de judíos, por no ser buenos para la sociedad, por no generar nada para la sociedad, por ser un estorbo para la sociedad. Una maquinaria diabólica que exterminó a gran parte de familias, y mataban a familias, y mataban a niños, y mataban a mujeres embarazadas, porque no podían hacer un judío. Satanás, ese es el plan de él. Ese es el plan. Él quiere destruir a las familias que quieren ser bíblicas. Y empezó con un genocidio. Y hoy creo que estamos viendo los resultados de no haber tenido en cuenta tal vez lo que Dios dice en su palabra y quién es nuestro enemigo. Por lo tanto, ya hay un avance bastante grande, pero creo que el Señor está despertando a muchos en todo el mundo a volver a ver las familias como una organización, como una base donde el Evangelio sea predicado. Y donde ese Evangelio es predicado a muchas generaciones y nacen hijos que van a glorificar al Señor. Los escogidos de Dios nacen en una familia y Cristo mismo, el Salvador del mundo, llegó a este mundo del vientre de su madre. Por eso los ataques de la serpiente a la familia cristiana siempre tienen implicaciones más amplias que trascienden más allá de una sola generación. Porque Satanás ha estado en guerra contra la simiente de la mujer. Dios dijo, tú la vas a herir en el calcañar. La vas a herir. El Mesías te va a aplastar la cabeza. Pero ahí vemos que Satanás tiene ese derecho para poder herir a la familia, para poder atacar a la familia. Desde el principio, la simiente de la mujer es una figura de Cristo y todos los que están en él. Por eso creo que no puede sorprendernos que Satanás siempre está procurando destruir esa simiente, siempre procurando destruir a aquellos que van a nacer también. Satanás meterá el pecado en la familia, tratará de destruir por medio del pecado y sus consecuencias mortales, y lo hará en las generaciones que nazcan. Por eso nuestros hijos son el blanco predilecto de Satanás, son el blanco predilecto de la serpiente antigua. Cuando hay padres piadosos que buscan agradar a Dios para glorificarle a Él y vivir para su gloria y honrar su nombre, los hijos de esos padres serán atacados por el enemigo para destruirlos. Porque el padre tiene que ser un modelo, un ejemplo de Cristo. Y Satanás va a atacar al padre para que no sea un modelo de Cristo. Y va a atacar con pensamientos a los hijos para que digan, mirá ahí a tu padre, mirá lo que hace ese hombre, ¿ves? Cómo arruina, eso es el Evangelio, eso es Cristo, eso es el Señor. Satanás es el acusador, hermanos, desde el principio. Y esa es su tarea. Los hijos de esos padres van a ser atacados por el enemigo para destruirlos, porque esa es su meta desde la caída, desde la caída. Ya el divorcio en la sociedad ya está instalado, ya ni siquiera ahora se pone en alto el matrimonio. Y ahora ya ni siquiera tienen en contemplación un matrimonio y se hacen contratos express para destruirlos cuando, no sé,
se le quemaron las tostadas a la esposa. Listo, ya está. Motivo de divorcio. Y bueno, y es así, se metió ahí, se metió el engaño del enemigo. Por eso lo que quiere provocar Satanás es un genocidio generacional. Él sabía que el pecado es la única razón por la cual las familias se desintegran. ¿Por qué esto? Bueno, creo que mi argumento del genocidio internacional, o generacional, mejor dicho, está en Génesis capítulo 4. Miren, a ver si comparten conmigo. Génesis capítulo 4. Dice que el hombre conoció a Eva, su mujer, y le dio 2 hijos que se llamaron Caín y Abel. Uno fue pastor de ovejas y el otro cosechaba la tierra o era labrador de la tierra. Versículo 3 dice que pasó un tiempo y Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Pero Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Versículo 7. Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Ahí están, hijos nacidos bajo la maldición del pecado, que así es como tienen que ir caminando y creciendo. Ya ahora el Señor le dijo: el pecado está ahí a la puerta. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a rechazar o Él te va a dominar? ¿Cómo termina la historia? Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer homicidio luego de la creación de Dios, de hermanos, de familia. La primer tragedia familiar. Versículo 11 dice: ahora pues maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Génesis capítulo 4 y hasta el capítulo 11 vamos a ir después a tener la historia del hombre caído, de una humanidad caída, todo eso. Pero entonces tenemos que ver que Caín rechazó el consejo del Señor acerca del peligro del pecado cuando albergaba en su mente pensamientos homicidas hacia su hermano Abel. Por eso el pecado ha sido el origen de cada problema familiar desde que cayó Adán en pecado. En la familia, ¿qué es lo que estropea una familia? El pecado, el egoísmo. Lo que uno quiere para cada lado, desde el principio. Por eso no seamos descuidados con esto que les voy a decir. Satanás está ocupado en destruir nuestras familias. En destruir nuestras familias. Y no es un chiste ni es una historia que podemos decir: a mí me pasa por arriba. No. Satanás está empeñado en destruir familias. Caín acabó por asesinar a su hermano y este acto brutal y violento fracturó a su familia en las generaciones subsiguientes. Su madre quedó con dolor porque después tuvo un hijo en el cual ella dice que fue como un reemplazo. Y este ataque a la familia es central en la guerra del diablo contra la humanidad. Es una guerra global, transgeneracional, contra la simiente de la mujer en su intento de borrar el conocimiento de Dios de una generación a otra. De una generación a otra. Por eso creo que como padres tenemos que orar tanto por nuestros hijos, tanto. La manera en que Satanás los ataca, no nos damos ni ideas, hermanos, no nos damos ni idea. Con pensamientos, con acciones, con cosas que va a tratar de destruir, porque estamos empeñados en que ellos lleven la gloria a Dios y que de ellos nazca una familia que glorifique al Señor. Y Satanás odia eso, odia eso. Por eso Satanás ataca las instituciones formativas de Dios, la iglesia y la familia, constantemente. Y estos ataques van en aumento cada día. Entonces requiere una respuesta. ¿Qué haremos para terminar, no? ¿Qué vamos a hacer? Y en esta época hemos visto el resurgimiento de la defensa de la familia, ¿no? De los valores que se quieren poner, movimientos que intentan rescatar los valores que se están perdiendo.
Y algunos son necesarios, tienen un buen ánimo, son, como podríamos decir, son vehementes, van con todo, van hacia adelante, pero muchas veces no dan con el sentido bíblico de lo que es la familia. ¿Quién es el enemigo y cuál es la respuesta bíblica? Por eso nosotros sabemos dónde está la respuesta. La iglesia tiene que levantar su voz y decir, el problema está acá y la respuesta es esta, es el evangelio de Cristo. Que cada familia conozca a Cristo, porque no va a poder pelear sola, no va a poder contra el diablo, no va a poder. Adán y Eva no pudieron desde el principio y fueron vencidos, pero el Señor no es vencido, su plan no es vencido. Y creo que la respuesta es esta, la misma que Jeremías dio, cuando en Jeremías 6 sus líderes malvados entre los profetas y sacerdotes proclamaron una paz falsa. Los sacerdotes decían por un lado, paz, seguridad, hay paz. Y el Señor les habló y les dijo, no hay paz, están en pecado, no hay paz. Pero ellos se levantaron a profetizar mentira, se levantaron a hablar mentira y dieron un consuelo débil e insuficiente. Por eso la iglesia debe proveer sanidad verdadera de las heridas espirituales. Porque acá en Jeremías no tenían el discernimiento para tratar el pecado y sus efectos. Después, si quieren, lo pueden leer en Jeremías capítulo 6. Por eso es necesario volver a la obediencia de la palabra de Dios. Volver a la obediencia de la palabra de Dios. Volver a ver qué es lo que dice el Señor. Ahora, en Jeremías capítulo 6, versículo 16, lo voy a buscar porque da una buena ilustración. Yo quiero que ustedes también lo vean. Jeremías 6, 16. Dice, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntaos por los senderos antiguos, cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor les dijo, tienen que volverse y mirar las sendas antiguas, mirar dónde se han desviado, mirar lo que yo he hablado. Pero ellos eran tan necios que ¿qué le respondieron? No andaremos en él, no andaremos en él. Entonces está bien la canción a mi manera. Estos también querían hacer las cosas a su manera. No vamos a andar. Y es la historia de la humanidad día tras día. No queremos saber nada, pero Dios dice, miren el lugar donde yo los puse y miren cómo fue todo al principio. Por eso nosotros como padres, hombres de Dios, mujeres, jóvenes, debemos dedicar a la preservación, indicar con señales el camino del Rey. Este es el camino. Este es el camino, lo que dice la palabra de Dios. No querés errar, este es el camino, seguir a Cristo, el camino del Evangelio de Cristo. Para este mundo caído y para las familias que no tienen rumbo ni dirección, la respuesta es Cristo. La respuesta es Cristo y el Evangelio de Cristo. Nosotros tenemos los mandatos y los modelos santos para la vida familiar. La iglesia la tiene. Lo que pasa es que la iglesia por hace muchos años, muchas generaciones, perdió el sentido, perdió el rumbo. Y empezó a decir, paz, seguridad, no pasa nada, busquemos otras cosas, miremos otras cosas. Y Satanás estaba destruyendo a la familia. Y el Señor tratando de volver la vista, que veamos quién es nuestro enemigo y lo que está haciendo. Por eso, tal como revelan las Escrituras, mandatos que una vez se obedecieron con fidelidad. Tenemos que volver. Y nuestra tarea y misión en nuestra sociedad hoy es hablar públicamente sobre estos temas citando la Biblia. Yo te digo que si vos estás en una reunión familiar y no son creyentes, si te parás y decir, el problema es que Dios dijo que el hombre tenía que amar a su mujer y la mujer tenía que respetar a su marido. Olvídate de que te inviten capaz, ¿no? Y es más, no te invitan más, es más, capaz que te echan. Pero es raro, o te ven raro, que que me habla de Dios, ¿qué onda? ¿De dónde salió? ¿Qué es lo que dice? Pero es lo que Dios nos dice. Yo creo que o bien Dios les abre los ojos muchas veces cuando hablamos así, cuando hablamos con la autoridad de la palabra de Dios y lo que Dios dijo que esta es la verdad. No hay verdad relativa, no hay psicología, nada. Dios dijo, Dios creó y Dios dijo y fue hecho. El hombre cambió todos los planes de Dios y ahí está el problema. Dicen muchos, pero ¿dónde está Dios que hizo que esta familia se destruyera? ¿Dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar. Dios está siempre ahí haciendo las cosas bien, creando. Dios es el Rey, Dios nunca se equivoca. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros que dejamos ser engañados y que seguimos la voz de la serpiente antigua también.
Muchos aborrecen de corazón las cosas hermosas que Dios ha ordenado para la vida familiar. El mismo diablo aborrece las cosas hermosas. El diablo aborrece las cosas hermosas de Dios, toda su creación, y aún la familia, y aún los hijos. A veces ahora se está diciendo que tener muchos hijos es un problema porque no se los puede mantener, como está la sociedad hoy. Y es un engaño de Satanás, que quiere poner traba para este genocidio generacional. Yo no digo que haya que tal vez ver, y cada uno sabe su situación, pero creo que pensar en que no tengo un hijo porque quiero terminar una carrera o tengo que irme a tal lado, un trabajo, y hay que ver eso. Tenemos que ver lo que Dios dice. Pero hermanos, hay una esperanza. En Mateo 16, 18 dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Satanás va a atacar la iglesia, pero Satanás va a estar con todo su ejército tratando de socavar todo, pero la iglesia va a hacer fuerza y va a arrastrar y va a entrar a la ciudadela de Dios, a la ciudadela del diablo, para sacar almas y rescatarlas y traerlas a Cristo, rescatar familias y traerlas al Señor. Por eso no va a prevalecer. Ya el juicio contra Satanás ya está dicho, le va a aplastar la cabeza. Cristo le aplasta la cabeza. Y nada va a poder contra la hermosura y la bondad de los designios de Dios para la iglesia y para la familia. ¿Qué decisión vamos a tomar hoy, entonces? Como hombres de familia, como esposas que tienen que ser mujeres de Dios. ¿Qué decisión vamos a tomar hoy? Yo creo que podamos tomar la decisión que tomó Josué. Josué capítulo 24, versículo 15. Quiero terminar con ese texto muy lindo. Se ha nombrado mucho, ¿no? Pero muchas veces estamos tan lejos de esto. Josué 24:15 dice, Josué estaba ahí, Josué retó con valentía al pueblo de Israel a ser fiel a Dios, que lo había librado de la esclavitud de Egipto. Y Josué le responde y dice, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué les instó a tomar decisiones que iban a determinar el camino de su vida. Y hoy el Señor nos hace tomar una decisión. Si sabemos esto de la palabra de Dios, si sabemos que Dios hizo a la familia como primera institución, como primer ministerio central, para que mostremos el Evangelio y la gloria de Dios, para que prediquemos el Evangelio con nuestros hechos y también con lo que Dios hace en su gracia a través nuestro, entonces nos pone en una intercesión y decir, bueno, ¿a quién van a servir con todas estas verdades que están acá? ¿A quién van a servir? ¿A los dioses que anduvieron antes? ¿A su manera como anduvieron antes? ¿O van a servir al Dios vivo y verdadero? ¿O van a servir al Señor, aquel que hace las cosas correctamente? Por eso lo debemos hacer, pero la única manera de hacerlo correctamente es volviendo a la palabra de Dios. Volviendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye en cómo servir al Señor. Como hombres, mujeres, jóvenes, niños, según la palabra infalible de Dios. Es la única manera de poder hacer las cosas. No a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y que nosotros podamos decir entonces, Señor, sí, estoy dispuesto, Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Que los hombres nos podamos parar y decir, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Van a venir ataques, van a venir. Pero hermanos, el Señor nos dio la victoria. No desmayemos, no flaqueemos. Pero ya conocemos quién es nuestro adversario. Ya Dios nos lo dijo. No somos ignorantes de eso. Y si nos pasa algo, tal vez pueda ser que somos descuidados de las cosas de Dios. Así que tomemos con certeza, con valentía, lo que Dios nos dijo y hagamos la tarea que el Señor nos dio por hacer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, de poder ver por medio de tu palabra, en primer lugar, lo precioso que tú creaste, Señor, cómo creaste todas las cosas. Tu palabra
que tiene poder, Señor, fue cuando formó el cielo y la tierra y todo lo que fue creado, Señor, y aún nuestras propias vidas fueron creadas por ti, Señor. Te damos gracias porque tú tienes un plan perfecto, Señor. De la misma manera que el hombre perdió en el huerto del Edén, Señor, tú prometes en Apocalipsis que todo va a ser restaurado, Señor, a un mejor estado. Va a ser restaurada todas las cosas nuevas. Y aún, Señor, nos haces ver en tu palabra, en Apocalipsis, que nos das entrada al árbol de la vida. Aquel, Señor, en el cual cuando el hombre cayó, pusiste una espada que se revolvía por todos lados para que no ingresara el hombre y toque ese árbol. Ahora, Señor, al final va a estar abierto para que podamos entrar y comer. Señor, gracias. Gracias por tu plan perfecto. Gracias porque tú, Señor, nunca perdiste, Señor. Nosotros caímos. Por eso, Padre, te pedimos que podamos ver a Cristo, Señor. Y te ruego, Señor, que aquellos que todavía no tienen y no han puesto su mirada en ti, Señor, yo te ruego que hoy, Señor, puedan conocerte a ti, Señor, que puedan arrepentirse de sus pecados, Señor, como nosotros una vez lo hemos hecho, y poder, Señor, ser esa nueva creación que tú haces. Señor, ayúdales, te pido que soples vida sobre los huesos secos, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque nos has hablado nuevamente, Señor. Ayúdanos a poder seguir disfrutando de tu presencia, de tu comunión, Señor. Y gracias por una vez más, un día más, poder haber predicado tu palabra, Señor, y exaltar tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos.